Voz Andina Internacional presenta Observatorio Internacional. Un observatorio para examinar los desafíos actuales de la humanidad y las tendencias globales de discusión y soluciones. Bienvenidos. Buenos días, estimados oyentes y los que van a ver este programa también por YouTube. Es muy grato para mí tener el programa número 16 de Observatorio Internacional y contar nuevamente con la cooperación, con la participación de Wolf Gravendorf, un amigo, ex docente de esta universidad, de la Universidad Andina y experto conocedor de los temas latinoamericanos, de sus relaciones con Europa, de varios temas de relaciones internacionales. En el mes de septiembre, buenos días, bienvenido, siéntete en casa, Wolf. Primero, la bienvenida. Muchas gracias, siempre es un honor de estar contigo en ese diálogo. Listo, muchas gracias. En el mes de septiembre pasado, la Fundación Friedrich Ebert publicó un libro titulado Militares y Gobernabilidad, cómo están cambiando las relaciones cívico-militares en América Latina, cuyo editor es precisamente nuestro invitado de hoy, Wolf Gravendorf. Ese libro que recomiendo, ustedes lo pueden bajar de la página web de FES ILDIS en el caso de Ecuador, ahí está, y topa un tema muy sensible en la región, históricamente sensible, yo diría, desde la independencia de nuestros países. Entonces, agradecemos la cooperación de Wolf para analizar hoy, al comenzar la tercera década del siglo XXI, esta temática. Entonces, primero una pregunta general. ¿Cómo ves tú, a partir de ese trabajo de edición de ese texto, cómo están hoy las relaciones civiles militares en América Latina? Hay una palabra muy fácil que se llama dificilísimo. Realmente se necesita mirar a la situación de relaciones de poder, de los tipos de régimen democrático, autoritario en cada país para ver qué dificultades hay en las relaciones cívico-militares. Y no solo son relaciones difíciles del lado civil, también son a veces muy difíciles para los mismos militares, porque como hoy en día ya hay varios ejemplos en la región, inclusivamente en mi querido Ecuador, las Fuerzas Armadas tienen una multitud de actividades que deben hacerlo por invitación de los gobiernos, que normalmente no tenía nada que ver ni con su educación, ni con su preparación y sus formas de actuar, porque no tienen nada que ver con la defensa del país, pero tienen mucho que ver con la defensa en algunos momentos difíciles de los gobiernos, porque muchos gobiernos no tienen la capacidad de manejar con civiles los problemas que realmente deben ser manejados por civiles, y por eso siempre la última ratio llaman a los militares. Muchas gracias por esta primera apreciación. Allí ya nos das varios elementos que me parece que es necesario profundizar un poco. O sea, y comencemos viéndolo desde el lado de los civiles. ¿Tú consideras que democracias relativamente frágiles, inestables, con poco desarrollo institucional, desde el lado de los civiles, de las élites civiles, académicas, políticas, económicas, han llegado a entender realmente lo que pueden y no pueden hacer los militares? Yo creo es una decisión política siempre hecho con la mirada, vamos a perder nuestra influencia, vamos a perder nuestro bienestar cuando llega otra línea política. Entonces, es realmente una situación muy complicada porque muchas veces los gobiernos de turno
necesitan el apoyo de los militares para quedarse como gobierno y otros necesitan apoyo militares para llegar al gobierno. Y esa situación es relativamente nuevo. No teníamos hace 20 años esa situación. Teníamos hace 40 años, obviamente, situaciones mucho más difíciles con golpes militares y todo esto. Pero hoy en día, la mayoría de las situaciones en que los militares toman alguna decisión, hacen eso por clara invitación del lado civil. Bien, bien. Eso se nota mucho, tú te recuerdas probablemente de situaciones hace 2 años, en 2019, cuando el presidente hace una cadena nacional. ¿Quién siempre es atrás? Los 4 generales de las Fuerzas Armadas. Y no solo en Ecuador, en Colombia, en Perú ahora también, siempre en parte porque es otro tema que probablemente vamos a tocar un poco más tarde, porque en muchos países, no en todos, las Fuerzas Armadas tienen más legitimidad, tienen más popularidad que los mismos presidentes. Es verdad, es verdad. Bien, ahora, desde el lado de los militares, ¿tú consideras que el fin de la Guerra Fría, particularmente a los militares latinoamericanos, un poco como les sorprendió, y luego la irrupción de China y de los regímenes, no diga, bueno, progresistas, alternativos de la primera década de este siglo, como que les descolocaron y también perdieron la brújula muy clara que tenían antes? Eso tiene mucho que ver con el desorden internacional que vivimos ahora. Así es. ¿No? Antes la orientación siempre fue el norte. Los Así militares miraban a los Estados Unidos. Desde allá venían las misiones militares, el entrenamiento, parte de armamento y todo eso. Era una línea muy clara. Eso ha cambiado, obviamente, en las últimas décadas, en parte porque no había una situación de mirar más allá de las fronteras, con la excepción del tema de drogas o de crimen organizado. No habían enemigos externos tradicionales. Entonces, ahora las Fuerzas Armadas en muchos países están realmente involucrados en tratando de defender la población o el Estado mismo en contra de enemigos internos, que son principalmente crimen organizado, tema de drogas y todo esto. Y no es por casualidad que el mismo presidente Lasso dijo hace pocos días que necesita las Fuerzas Armadas para ayudar en contra del narcotráfico que está dando más golpes de nuevo en Ecuador. Sí, para cerrar esa dimensión, o sea, ¿tú no crees, como hay algunos autores que están diciendo, que estamos regresando de alguna manera con una tergiversación de esta visión del enemigo interno hacia posiciones de una segunda guerra fría, en términos de ver a los sectores, básicamente Venezuela, Ecuador, Perú, Bolivia, no, Venezuela no, perdón, Bolivia, Ecuador, Perú, o cómo ver a los movimientos sociales, a las protestas populares como el enemigo principal? Yo creo que estamos en una situación bastante difusa en esto. En algunos países sigue siendo el tema, Bolivia que mencionaste es un buen ejemplo para ese, que para parte de la población está visto la situación muy por adentro. Y también en otros casos, en Brasil, por ejemplo. Pero cuando vemos a la situación general
de la reestructuración del sistema internacional y la campaña de Estados Unidos en contra de China, en que el jefe del SOUSCOM, que es el grupo militar de Estados Unidos que se preocupa principalmente con América Latina, Así es. dijo hace pocos días o 2 semanas, esa hemisferia es de nuestra y nuestros amigos en América Latina deben ayudarnos en luchar en contra del nuevo enemigo que es China. No son las palabras correctas de mi parte, pero más o menos era el mensaje. Y en ese contexto, yo creo, vamos a ver que los Estados Unidos en los próximos años, no hablar de décadas, van a dar más atención a los militares en América Latina, porque quieren que los militares de América Latina ya entienden también ese nuevo enemigo. Entonces, eso va a tener, porque en los últimos años, especialmente después de la guerra contra el narcotráfico, que era muy fuerte, obviamente, entre la ayuda de Estados Unidos, el interés de Estados Unidos en la región. En los últimos años, especialmente en tiempo de Trump, obviamente, no habían tantas relaciones estrechas entre los militares latinoamericanos y Estados Unidos. Y yo creo que estamos justo al principio de un cambio de esto. ¿No? Los anuncios del lado de Washington van a todo, ¿no? Estamos en competencia con un nuevo enemigo y no se puede realmente hablar de una nueva guerra fría, porque la guerra fría tenía una situación muy distinta, existía prácticamente antes de la globalización económica. Hoy en día, la globalización económica ha formado los dos continentes, especialmente Estados Unidos y China, en una situación que son muy dependientes económicamente uno del otro. Así es. Los chinos necesitan el mercado de Estados Unidos y los Estados Unidos necesitan los chinos para cualquier producción técnica que están vendiendo en su propio país. Entonces, no, la Guerra Fría no es la frase correcta. Más bien es una competitividad que ojalá no se van a demostrar tanto en el campo militar como en el campo tecnológico y económico. Listo. Ahora, de todas maneras, ¿tú crees que existe algún riesgo de retorno de dictaduras militares o de regímenes autoritarios con respaldo militar en la región? Sí, estoy convencido, no necesariamente de los golpes tradicionales, pero situaciones como tenemos en México hoy y en Brasil, esos son los dos, y por casualidad no son los países menos importantes en la región, en que los militares tienen una influencia enorme y no necesitan gobernar, porque están parte del gobierno. Y tienen, justo hace pocos días han publicado que hoy en día los militares mexicanos tienen 27 tipos de actividades civiles asumidas solo por ellos, por invitación del AMLO, del presidente. Entonces, y actividades como aduana y construcción de aeropuertos y todo eso. Entonces, las Fuerzas Armadas, es mi prejuicio por lo menos, también están en búsqueda de nuevas actividades. Así es. Porque las viejas actividades no dan más, especialmente para garantizar la sobrevivencia de instituciones que son en algunos países más, en otros menos, también dependientes del presupuesto de Estado. Entonces necesitan inclusivamente, y han demostrado eso en algunos países muy claramente, demostrar, como en la situación de COVID ahora, la utilidad de Fuerzas Armadas para actividades
que realmente no tiene nada que ver con la defensa de soberanía. Ajá. Ya. Y ahora, ¿tú piensas que de cualquier forma ellos van a ser también van a seguir siendo los árbitros en la región? Yo creo en algunas constituciones, como sabes, eso está previsto desde mucho tiempo. Yeah. Y en otros, por eso siempre es difícil de hablar sobre completamente la región. Obviamente hay 3 países que son tan democráticas que las Fuerzas Armadas no tienen una influencia enorme, que es Costa Rica, que es Uruguay e inclusivamente Chile. Pero ya en Chile ha demostrado los diferentes problemas sociales de los últimos 2 años que eso también puede cambiar de nuevo. Entonces, depende siempre de la situación de crisis que sufre algún país. En mi opinión, los diferentes líderes políticos, serían de la izquierda o la derecha, hoy en día casi nunca pueden manejar una gran crisis sin algún apoyo de Fuerzas Armadas. Ya, mil disculpas, se desconectó mi cámara, algo sucedió, espero que se restablezca luego. Ahora, dentro de lo que tú acabas de señalar, también no tenemos una histórica incomunicación o mala comunicación entre civiles y militares, digamos más bien, una histórica utilización, como tú señalabas en tus primeras respuestas, de los militares como árbitros en procesos políticos que deberían resolverse en un sistema democrático por otras vías. Claro, por eso hay una discusión, especialmente en la sociedad civil hoy en día, que dicen que realmente las grandes dificultades que tienen diferentes grupos políticos en cada uno de los países se deben resolver en el contexto democrático y en el peor caso necesitan llamar nuevas elecciones. Pero cuando hay esa posibilidad de convencer las Fuerzas Armadas, o por lo menos algunos generales, que pueden también ellos opinar sobre la situación política, entonces siempre hay una tentación, especialmente de los líderes civiles que no están seguros de la mayoría de los votos, de optar para la ayuda, entre comillas, de las Fuerzas Armadas. Ahora, ¿por qué razón esos procesos sí llegan a dictaduras militares clásicas en África y no en América Latina? En parte porque en América Latina las Fuerzas Armadas, por lo menos algunos de ellos, tienen una buena memoria, que son malísimos para gobernar el país. Ya en los años 70 hasta 90 prácticamente, en muchos países, especialmente en América del Sur, los gobiernos militares no eran exitosos ni en el campo económico, ni hablar de social, problemas de derechos humanos en gran cantidades, todo eso. Cuando hoy se hablan con líderes responsables de Fuerzas Armadas, como yo tenía la oportunidad en algunos países, una de las primeras cosas que dicen son: nosotros no queremos gobernar, porque eso no va a dar un peso a nuestra institución. Nosotros queremos nuestra institución autónoma, con peso, pero no queremos gobernar, porque eso da daño a la institución. Yeah. Y eso es verdad, y se ve claramente en la historia. Por eso yo creo que está pasando hoy en día en Brasil, y en cierta manera también un poco distinto, obviamente, en el caso mexicano, que hay muchos militares en puestos civiles. Es la ayuda que necesitan algunos gobiernos, obviamente, y al mismo tiempo da peso a los militares,
es una forma de compromiso político en las relaciones cívico-militares que no es bueno para la democracia, Por supuesto. pero por lo menos está evitando que realmente hay una situación de desorden y de golpes. Ahora, tú has señalado y efectivamente en toda la región, desde México para el sur, los militares participan cada vez más activamente en la lucha contra los delitos transnacionales y en particular contra el narcotráfico. Pero no hay ya por lo menos 2 décadas, si no es más, que han demostrado la poca efectividad de usar este recurso. Tienes completamente razón. No hay ningún ejemplo, por lo menos a mi conocimiento, en que podemos decir mano dura, militares en la calle ha ayudado en la lucha en contra del crimen organizado. No, no hay nada de esto. Puede ser que en algunos casos han ayudado, que el problema no es más grande que ya es en muchos países. Así es. Pero uno de los problemas es que ellos no están preparados para hacer esta cosa. Luchar en contra del crimen organizado necesita principalmente la capacidad tecnológica y financiera Así es. de seguir los pasos de esos grupos y no luchar en la esquina en contra de los pequeños traficantes. Eso no es el tema. Esos son grandes y muy complejos compañías, entre comillas, con todos los recursos necesarios que necesitan una lucha mucho más sofisticada que cualquier Fuerzas Armadas pueda hacerlo. Ahora, no conozco en otros países de la región, pero este nuevo rol que acá el gobierno ecuatoriano está queriendo darle al gobierno en colaborar con la seguridad en las cárceles, ¿cómo lo ves tú? Yo veo eso muy, muy preocupante y además me recuerdo, no voy a citar quién me dijo eso, pero me recuerdo un importante militar que me dijo ya hace tiempo, una de las peores actividades para los militares serían manejar temas de cárcel, porque ya toda la situación de cárceles, y Ecuador solo es un país que tiene ese problema. También en Brasil tenían los militares no manejando las cárceles, pero siempre llegando a las cárceles en situaciones de crisis, porque eso necesita otro tipo de tratamiento y además los militares como institución tienen mucho miedo que están enfrentando en ese tipo de trabajos las tentaciones de corrupción. Y porque eso para la institución de Fuerzas Armadas es fatal. Y entonces eso también tenía mucho que ver porque no tenían mucha confianza en luchar en contra del narcotráfico. Porque conocemos eso de los tiempos de Colombia, que siempre habían algunos militares involucrado en garantizar el tráfico y eso tenía mucho que ver con la corrupción. Y por eso mismo yo creo la situación con las cárceles, para eso necesitan obviamente un grupo de civiles bien entrenados y muy bien pagados. Claro. Para manejar las cárceles. Y necesitan también cárceles tecnológicamente mucho mejor equipados. Pero los militares mismos, la única cosa que pueden es matarlas. No hay una relación lógica entre militares y guardar gente en las cárceles. Ahora, en lo que tú mencionaste, que me parece importante analizarlo, el rol que han cumplido las Fuerzas Armadas de algunos países, sobre todo en América Latina, en el tema del COVID, de la pandemia,
Bueno, un extremo fue este del ejército peruano desplegando carros y tanques en la frontera sur del Ecuador, cuando en Guayaquil morían la gente en las calles y dábamos una imagen internacional de una incapacidad de enfrentar la pandemia. ¿Cómo ves tú el rol que jugaron en la región más o menos en general? En general, yo creo los militares han demostrado su utilidad en esto, en Bien. maneras muy distintas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina, casi todos los diferentes hospitales de emergencia y todo eso fueron todos manejados por las Fuerzas Armadas, hasta el Bien. punto que las Fuerzas Armadas en Argentina establecieron 7,000 ollas populares porque la gente tenía hambre. Y entonces ese tipo de cosas ha demostrado que es verdad en muchos países latinoamericanos, que las Fuerzas Armadas tienen más presencia en el terreno y eso pueden realmente manejar logísticamente grandes problemas mucho más Importante. fácil que civiles que normalmente están en la capital y no entienden nada que está pasando ahí o allá. Excelente. Bien, ahora en estos tres problemas que hemos revisado, el enfrentamiento al narcotráfico, el enfrentamiento, o, digamos, el manejo de las cárceles y el tema de la pandemia, que de alguna manera están interconectados. ¿No hay también una constatación de una carencia o limitaciones de las respuestas regionales, de la comprensión de que estamos ante amenazas regionales que no pueden ser abordadas, enfrentadas solamente en forma aislada por cada país, con sus fuerzas armadas, etcétera? Y entonces allí, y tú conoces muy bien el tema de los esfuerzos que se desarrollaban en el seno de UNASUR, con el Consejo de Defensa Sudamericano, por ejemplo. ¿Cómo ves tú esto de la cooperación regional en estos temas? Yo veo eso como un desastre realmente. Y yo creo hay muchos militares que tienen una opinión similar. Y eso tiene mucho que ver con cosas que no tienen nada que ver directamente con los militares, pero que vemos en muchos países latinoamericanos es que un cambio de presidente implica siempre un cambio de la política exterior, depende de Así su es. ideológica y todo eso. Entonces, son automáticas, no hay una política de Estado, ¿no? Siempre hay, bueno, ahora estamos un gobierno de izquierda, entonces vamos a estar con eso y otro país, pero estamos en contra de otros países. Y esa ideologización Así es. en muchos cambios de gobierno implica que las cosas que se han desarrollado, especialmente el Consejo de Defensa Sudamericana, sobre varios años, se han perdido completamente. Así Y es. hay otro ejemplo de eso, que no tiene nada que ver directamente con los militares. Los dos grupos, consejos de UNASUR más exitosos en su tiempo eran a un lado el Consejo de Defensa Sudamericano y el otro el Instituto de la Salud Regional en Brasil. Ya. Y justo en el momento de la COVID ya no existía más esa posibilidad. Entonces, hay esa falta de cooperación transfronteriza, tanto en temas de urgencia, ¿no? Como vamos a tener al futuro mucho más, son Así es. problemas Este tipo. cosas de clima y todo eso, ¿no? Ajá, así es. Todo eso necesita mucha cooperación transnacional, pero esa filosofía también bastante latinoamericana, que la soberanía es tan importante que no voy a dejar abrir mi frontera a ningún policía del otro lado. Entonces, todo eso es frenando la cooperación, como está frenando también las líneas ideológicas en esto. Y es realmente muy preocupante de ver que los buenos ejemplos que existían
en varios países en los últimos, entre varios países en los últimos 30 años en la región, como desaparecen prácticamente. Y hoy es una cosa de tener aliados bilaterales más bien, ¿no? Como los argentinos con los mexicanos y los venezolanos con los bolivianos y todo eso, y los chilenos con los colombianos. Pero eso no es una respuesta a los desafíos, serían transnacionales o serían de cambio climático o serían de pandemias que la región va a enfrentar como el resto del mundo también. Sí, en ese sentido es absolutamente paradójico que a pesar del espacio o vacío que relativamente dejó una menor presencia de Estados Unidos en la región y de estas amenazas globales, como tú señalas, la ideologización, la polarización ideológica, política, a veces meramente reactiva, impida que estos procesos puedan, aunque sea desde niveles embrionarios, irse desarrollando. El problema que veo es que podemos ver inclusivamente una situación más complicada en el escenario global en ese contexto. Yo veo que algunos países latinoamericanos van a contar mucho más con una alianza económica y un poco más, a veces hasta militar, como en el lado boliviano, con China. Y esas alianzas, bueno, yo tengo entendido que justo ahora Ecuador está negociando un tratado de libre comercio con China. Sí, ha manifestado la voluntad, todavía no Sí, se ha iniciado, creo, el proceso. sí, pero Uruguay también está en esto. Y Costa Rica ya tiene ese tipo, Perú también. Así es. Entonces, vamos a tener, justo estamos regresando a que estuvimos hablando al principio de nuestro diálogo, que esa situación de Estados Unidos empujando por una nueva división del mundo prácticamente entre los amigos de Estados Unidos y los amigos de China, eso puede tocar también la región. Exacto, no. Y ahí quería preguntarte, a partir de lo que tú señalaste, muy interesante, esas declaraciones de voceros del gobierno del régimen Biden, que quieren reconstruir su presencia y su consideración de América Latina como su patio trasero, o no se podrían entonces percibir en el futuro escenarios de conflicto o en el cual nos encontremos involucrados y sin la capacidad un poco de entender estas tendencias globales y dar respuestas básicamente desde nuestros intereses y no de un alineamiento o simple. Yo creo que eso es uno de los desafíos más fuertes para la próxima década. Y la única posible consejo se pueden dar en ese contexto, es mucho más fácil dar el consejo que implementarlo, obviamente, es que los gobiernos latinoamericanos necesitan mucho más pragmatismo. Eso, sí, Y menos, totalmente de acuerdo. y menos alineamiento, ¿no? Porque teóricamente, y algunos países han demostrado eso hasta ahora por lo menos, se pueden tener buenas relaciones con China y con Estados Unidos. Exacto, exacto. No Pero vernos forzados. eso implica buen manejo de la política y una buena, clara definición de intereses nacionales a largo plazo. Excelente, sí, estoy completamente de acuerdo. Me parece que ese es el desafío principal. Y frente a eso, Exacto. los lineamientos que se esbozan hasta aquí, de, por ejemplo, los regímenes de los países andinos, regímenes políticos, ¿cómo los ves para ir terminando ya? Eso es muy difícil decirlo porque tenemos un país como Perú, un muy importante país que tenía 5 presidentes en 5 años. Así es.
y vemos la situación bastante preocupante de mi punto de vista, por lo menos en Colombia hoy, en Ecuador hoy, en Chile vamos a tener una situación complicadísima, posiblemente con un presidente pronto electo de la derecha, con una nueva constitución que marcha más bien a la izquierda. Yo veo realmente las sociedades latinoamericanas como sociedades conflictivas. Sí, me parece excelente eso. Sí, sí, es verdad. Y al mismo tiempo con democracias híbridas, porque no son democracias completas. Así es. Y por eso regresamos al principio de esta conversación. Yo creo, por lo menos en algunos casos, los militares siempre han demostrado más pragmatismo que muchos políticos. Ahora, para ir terminando, dos preguntas cortitas nomás, pero ¿es posible, al menos en la mayoría de los países de la región, y tú conoces perfectamente Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, pensar a los militares como un todo conjunto y no hay diferencias importantes por extracción social, por rol histórico, etcétera, entre las fuerzas, los ejércitos y la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval? Eso es un punto muy claro. Sociológicamente, casi en todos los países hay una gran diferencia en esto. Y obviamente hay otro tema que es natural en cualquier sistema político, que personajes que llegan a ser generales y admirales y todo eso, pertenecen muchas veces también a las élites tradicionales de los países. Así es. Entonces hay muchos contactos no oficiales que tienen efecto sobre soluciones o no soluciones políticas en un país. Así es. Pero al mismo tiempo, yo creo que con la excepción de Argentina, porque Argentina ha perdido una guerra, entonces desde este tiempo, desde 82, los militares argentinos no tienen un peso enorme en la política de su país. Sí, perdón, ahí yo te iba a preguntar cuando tú dijiste algo que yo ignoraba, este tema de las cocinas populares, de las ollas comunitarias, que no es un intento de buscar una relegitimación del ejército argentino. Sí, obviamente los militares argentinos están más abiertos de interactuar con la sociedad que en algunos otros países. En algunos otros países militares están prácticamente una clase aparte del resto del país. Por eso yo insisto tanto que es muy difícil generalizar el papel de las Fuerzas Armadas en la región. Se necesita mirar no solo al contexto histórico de cada país. En muchos países, o casi la mayoría, los padres de la patria eran los militares. Así es. Entonces, eso también hasta hoy en día tiene su efecto psicológico. Y al otro lado es muy distinto la coyuntura, ¿no? La coyuntura, por ejemplo, en México ahora ha facilitado la entrada de los militares en muchos aspectos del gobierno. Así es. Que no existía en la coyuntura política anterior. Entonces, siempre vemos que los problemas militares son también problemas civiles y viceversa. Así es. No, ahora, una cosa que tú dijiste que me parece muy importante es una constatación de que hay una heterogeneidad creciente en América Latina. ¿No es ese también un factor que impide el generar consensos mínimos para cooperar frente a amenazas externas, cambio climático, narcotráfico, etcétera? Sí, ya tienes completamente razón. Uno de los problemas es que desde afuera siempre vemos a América Latina por razones de lenguaje, de cultura y de historia como una región que está haciendo más o menos
similar en el mundo, actuando en sus formas políticas y todo eso. Pero yo creo eso es un error, porque ya desde la gran globalización y de los diferentes cambios que vemos en el sistema internacional, también la deuda que existe hoy en muchos países, que la democracia realmente es la mejor forma de gobernar, ¿no? Que las últimas encuestas dicen que ni la mitad de los latinoamericanos están convencidos de esto. Así es. Entonces, todo eso implica que estamos frente a una situación en que no podemos contar realmente con líneas claras en la región. Eso tiene razones internas, tiene razones económicas y tiene también razones de la forma de actuar, ¿no? En el sistema internacional. Para Brasil, el mercado China es esencial. Así es. Los brasileños tienen 40% de su exportación a China y no pueden reemplazarse con nadie. Así es. ¿No? Y eso solo es un ejemplo. Los ejemplos son distintos en distintos países. Pero eso implica que vamos a tener nuevos alineamientos más difíciles por la política de Estados Unidos, y al mismo tiempo tenemos una situación, no para olvidar, que los élites, tanto económicos como políticos, de los latinoamericanos, de América Latina en general, están mucho más cerca y mucho más vinculada hasta tener apartamentos en Miami con Estados Unidos y mandan sus hijos para estudiar en Estados Unidos. Entonces vamos a tener conflictos de intereses nacionales muy distintos, pero de nuevo, mirar a cada país en cada situación. Perfecto, muchísimas gracias, estimado Wolf, por esta colaboración, estas aclaraciones, estas visiones. Una vez más, muchas gracias y esperamos tenerte en otra oportunidad. Muy amable. Muchas gracias por tu tolerancia con mis diferentes visiones de la región. No, muchas gracias. Siempre son un aporte. Un saludo cordial. Hasta la próxima. Muchas gracias, igualmente. Adiós. Gracias. Marco Romero, anfitrión del programa Observatorio Internacional, les agradece su sintonía a este programa. Hasta pronto.